Vamos entonces a orar. Padre Santo, te pido que ahora que vamos a entrar en nuestro tema, te pido que tú nos dirijas, que tú nos puedas dar discernimiento y sabiduría para que podamos entender y comprender tu palabra, porque ese es tu deseo, revelarte, que conozcamos y entendamos las cosas de las cuales tú nos estás advirtiendo y preparando por medio del libro de Apocalipsis y el resto de la Biblia. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, porque en Apocalipsis capítulo 14, a ver, ¿qué encontramos en Apocalipsis capítulo 14? ¿Quién me puede decir? El Evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el mensaje de los tres ángeles? ¿Qué es el Evangelio eterno? La última amonestación, el último llamado de Dios antes de acabar y terminar con este mundo. Porque Dios le va a poner fin a este mundo de pecado, de maldad, de guerra, de violaciones, de cáncer, de suicidios. Toda la maldad que vemos en este mundo, Dios le va a poner fin. Gloria a Dios. La hermana allá atrás está contentita por eso. Amén. Yo también. Y usted también debería estarlo. Porque este mundo es cruel, este mundo es injusto, este mundo Dios le va a poner fin. Pero antes de acabar con él, Dios envía su última amonestación, su último llamado. Como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué cosa? El Evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio eterno, el plan de salvación que ya vimos. Vamos a ver un repasito. Ya le dije que es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno, ¿qué es? El plan de salvación. ¿Y cuál es el plan de salvación? Que Dios nos quiere salvar ¿de qué? De la penalidad del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. ¿Y cómo Dios nos salva de esas tres dimensiones del pecado? Dándonos perdón de pecado, dándonos poder sobre el pecado, victoria sobre el pecado y dándonos y eventualmente erradicando y eliminando el pecado de este mundo para siempre. Amén. Pregunten, ¿dónde está explicado este plan de salvación? En donde Dios va a hacer todo esto. ¿Dónde está explicado? En el santuario. Muy bien. Versículo número 7, diciendo a gran voz: teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese primer ángel es un mensaje de reavivamiento que Dios envía a la iglesia para restaurar estos cuatro principios que hemos estado estudiando últimamente. Teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. Ese será el tema de mañana. Pero ayer vimos el tema de darle gloria a Dios, ¿verdad que sí? Darle gloria a Dios. ¿Y cómo es que le damos gloria a Dios, hermanos y hermanas? Pues es que Dios se manifieste en nosotros, que se vea el carácter de Dios en nosotros, que se vea el poder de Dios en nosotros. Amén. Y vimos que ese proceso, explicado claramente en el santuario, el altar de sacrificio, la cruz del Calvario, el arrepentimiento para nosotros, el lavacro representa el bautismo. Y luego que nos bautizamos, dice Hechos capítulo 2, versículo 38, que recibimos el poder del Espíritu Santo, una nueva etapa del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese Espíritu Santo, entonces, utilizando los panes que representa la palabra de Dios, la oración, el altar de incienso y el candelero que representa la gloria de Dios representada, vemos entonces, hermanos y hermanas, como el carácter y la vida de Cristo se reproduce en nosotros. Amén. A medida que nos vamos acercando y conociendo al Señor Jesús, que vamos contemplando su gloria en la palabra, dice que somos transformados de gloria en gloria, de imagen en imagen. Amén. Y la misma vida de Cristo, la misma vida de amor, de servicio, la misma vida de humildad, la misma vida, hermanos y hermanas, se reproduce en el cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Se reproduce en cada uno de nosotros. ¿Y qué ocurre? Que va cambiando y transformando esta mente carnal. Amén. Va cambiando y transformando esta mente egoísta, esta mente orgullosa, esta mente lujuriosa. Dios va quitando todos esos deseos de la carne y Dios va transformando la mente humana para que el ser humano pueda morar nuevamente en su presencia. Y recuerde muy bien, la mente carnal no es solamente la mente de un impío o de un pagano que vive en abierta rebelión a Dios. Esa no es solamente la mente carnal. La mente carnal también es aquel que vive su vida cristiana a su gusto, a su antojo, ignorando la palabra de Dios, viviendo según le dice otros o confiando en sus propios planes, sus propios recursos, sus propias fuerzas y sus propias ideas. La Biblia le llama cristianos carnales, ¿verdad que sí? Así que esa también existe, la mente carnal. Dios tiene que arrancar la dependencia del yo, que depende de cada persona que no está completamente sometida a la palabra de Dios. Porque ¿qué quiere darnos Dios? Una mente nueva, un corazón nuevo. Quiere darnos la fe y la mente de Jesús. Una mente y una fe que está constantemente, continuamente, completamente, consistentemente sometido en gozo a la palabra de Dios y viviendo por fe.
Amén. Lo más difícil en este mundo, hermanos y hermanas, es vivir por fe. Es lo más difícil. Y no la fe nuestra, sino la fe de Jesús. Y por eso Dios tiene que impartirnos y nos regala la misma vida de Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo, Dios la imparte a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Para que podamos vivir en eso. Sigamos entonces con el segundo ángel, versículo número 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones ¿de qué? Del vino del furor de su fornicación. Babilonia va a caer, hermanos, vamos a ver, porque Babilonia no quiere escuchar el primer ángel. Babilonia quiere seguir dando su propio vino al mundo, y las personas que decidan, cuando se les presente el evangelio eterno y se les presente el primer ángel, y decidan seguir bebiendo del vino de Babilonia, después que entienden y quedan conscientes de lo que está, ¿qué ocurrirá? Versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora, ¿qué cosa? A la bestia, a su imagen, y recibe ¿qué cosa? La marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado como puro en el cáliz de su ira. La ira de Dios, vamos a ver, eso lo vamos a estudiar el próximo sábado, se manifiesta por medio de las 7 plagas postreras de Apocalipsis, que van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis, ¿verdad? Y la ira de Dios se manifestará. Pero antes Dios envía ¿qué cosa? Su amonestación. Entonces, hermano y hermana, la Biblia nos habla ¿de qué? De Babilonia, de las rameras sentadas sobre la bestia. Nos habla de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Nos habla de la imagen de la bestia que será levantado. Y nos habla de la marca de la bestia, así también como nos habla del anticristo. Ahora, antes de poder identificar todo eso, antes de poder saber qué representa todo eso, hermano y hermana, tenemos que ir a la Biblia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 dice así: hijitos míos, ya es el último tiempo, y según oístes, que ¿quién viene? El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos ¿qué? Muchos anticristos. Juan explica que en el tiempo de él había muchos anticristos. El anticristo es una frase que significa el que se pone en el lugar de Cristo, el que dice ser Cristo en la tierra. Pregunta: ¿han habido muchos sinvergüenzas en la historia de este mundo que han dicho que son Jesucristo? ¿Recuerdan el que vivía allá en Miami, Jesús Manuel Miranda? Algo así era que se llamaba. Uno de esos, ¿verdad? Que decía que él era Jesucristo hombre 666. ¿Y qué pasó? Volvió a morir. ¿Cómo es ese asunto? ¿Están viendo, familia? Todos los engaños. Pero Juan nos dice que aunque hay muchos anticristos, está por venir ¿quién? El anticristo. Artículo definido. ¿Están conmigo? Es como si yo le dijera a usted: dame un lápiz. Artículo indefinido, usted me puede dar cualquier lápiz. Pero cuando yo le digo dame el lápiz, estoy siendo ¿qué? Bien específico. ¿Están conmigo? Así que el enemigo ha levantado muchos anticristos para engañar, pero el anticristo, artículo definido, está siendo explicado en cuanto a eso. Es aquel que toma el lugar de Cristo. Ahora, para entender todo este asunto del anticristo, primero tenemos que identificar la bestia. Porque al identificar a la bestia, vamos a ver que está fácil identificar el anticristo. Y después, una vez identificamos a la bestia y el anticristo, en la marca de la bestia se cae de la mata, como decimos nosotros. Así que, ¿cómo vamos a hacer para estudiar? Si recuerdan, el primer día hablamos sobre los 4 principios para la interpretación profética. Y en esos 4 principios, uno de los principios era el orden cronológico. Mucha gente se enreda con los libros de Apocalipsis porque lo leen cronológicamente, y el libro no se lee cronológicamente, sino que se lee como cíclicamente. Son 7 ciclos o 7 visiones. Ahora, vamos a aplicar ese principio en este momento, durante hoy y el resto del estudio que vamos a tener. Y este método de los ciclos proféticos se llama la recapitulación. ¿Cómo se llama? Recapitulación. O en otras palabras, nosotros utilizamos el término repite y amplía. Repite y amplía. Este método, que lo vamos a utilizar, lo vamos a aplicar ahora en la profecía bíblica, es el método que se utiliza en todo sistema educativo. Todo sistema educativo que existe sobre esta tierra utiliza este método. Le doy un ejemplo. Cuando un niño o una niña entra a la escuela, ¿qué le enseñan a hacer matemáticamente? En kindergarten, ¿qué es lo primero que le enseñan a hacer? Kindergarten en primer grado. ¿Qué le enseñan a hacer? A contar, a sumar y a restar, ¿verdad? Aprende la base. Luego, ¿qué le enseñan a hacer? Multiplicación y división. Luego, fracciones, decimales, luego preálgebra, luego álgebra, geometría, trigonometría y sucesivamente. ¿Están conmigo? ¿Qué están haciendo? Están
repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía. Tienes que tirar la base para que luego el niño o la niña pueda seguir aprendiendo y creciendo en ese. Y eso se aplica en todo sistema educativo en el mundo. Pero ¿de dónde viene esa metodología? ¿Viene de dónde? De la palabra de Dios. Y lo que me gusta de esta metodología, hermanos y hermanas, es que no soy yo el que viene aquí a enseñar. ¿Están conmigo? Es la palabra de Dios. No depende de mí, depende de la Biblia. Y segundo, la misma Biblia nos da marcadores para saber si estamos interpretando correctamente. Porque como leímos el primer día, hay mucha gente que ¿qué hace? Que distorsiona la palabra de Dios. Pues mi trabajo es fácil. Yo solamente tengo que juntar la información y presentarla y dejar que la misma Biblia se explique. Aquí le voy a presentar 10 ciclos proféticos de la recapitulación. 10 ciclos que aparecen en el libro de Daniel y Apocalipsis. Escuche bien, no son los únicos ciclos, por favor, ¿ok? Pues siempre hay alguien que quiere hacerse más teólogo y decir, pero falta esto, falta aquello. Escúcheme bien, estos no son los únicos 10 ciclos, pero son los que hemos estado estudiando y lo que vamos a estudiar durante el resto de esta semana. Daniel 2, Daniel 7 se divide en 4 ciclos, Daniel 8 se divide en 2 ciclos, pero solo vamos a mirar uno. Apocalipsis 12 lo vamos a ver en la semana, Apocalipsis 13 lo vamos a ver hoy, Apocalipsis 14 lo hemos estado estudiando, pero continuaremos estudiando, y Apocalipsis 17 y 18 lo estudiaremos desde el lunes en adelante. Así que vamos a estar tocando todos estos 10 ciclos. Recuerde, no son los únicos ciclos proféticos. ¿Están conmigo? Así que vamos a empezar entonces con ese primer ciclo, lo que yo le llamo el kindergarten de la profecía, ¿verdad? El kindergarten de la profecía, ¿cuál es? Daniel capítulo 2. Es la base, es el fundamento, es el esqueleto de todo el resto del sistema profético en cuanto al tiempo del fin. Y en Daniel capítulo 2 hablamos ya que hay una, ¿qué cosa? Una imagen, un ídolo que tiene ¿cuántos metales? 4 metales, cabeza de oro, pecho de plata, torso de bronce y pierna de ¿qué? De hierro, ¿verdad que sí? Y los pies son de ¿qué? De hierro y barro. Y ya vimos y hablamos, y la misma Biblia enseña claramente que estos 4 gobiernos, estos 4 reinos o imperios, mejor dicho, desde el año 600 antes de Cristo, empezando con el mismo reino de Babilonia, representa Babilonia, Medo-Persa, el imperio de Grecia, de Macedonia, de Alejandro el Magno, y luego ¿qué cosa? El imperio romano, representado por el imperio de ¿qué? De hierro. Y noten, un historiador secular, Dr. Edward Gibbons, confirma esto incluso. Me gusta esta cita porque él no es cristiano, él no es religioso. Y él dice, las imágenes de oro, plata y bronce que sirven para representar a las naciones y sus reyes se rompieron sucesivamente por la monarquía de ¿qué? La monarquía de hierro de Roma, ¿verdad? 4 imperios que marcaron directamente la historia del pueblo de Dios, desde el imperio de Babilonia, los medios y los persas, el imperio de Grecia y el imperio romano. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Pero la profecía no termina con el imperio romano, porque cientos y miles de años antes de levantarse estos imperios, ya Dios en el libro de Daniel ya había profetizado exactamente lo que iba a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Profecía fascinante, especialmente para alguien, para mí, que era un agnóstico, un ateo, un no creyente en un periodo de mi vida. Increíble ver cómo Dios revela toda la historia desde antes de ocurrir. Pero fuimos a los pies, y los pies son sumamente importantes porque los pies son una unión de ¿qué? De hierro y barro. Y sabemos que el hierro y barro, ¿qué cosa? No mezclan. Y lo que se supone que sea la parte más fuerte de la imagen, de la estatua, es la parte más débil. Y vimos que esta representación en los pies, ¿cuántos dedos hay en cada pie, hermano y hermana? 10, ¿verdad que sí? 10 dedos de los pies. En cada pie hay 5, lo estoy velando. Ustedes tienen pies raros ustedes. Son 5 en cada pie. Algunos tienen 6, yo he visto gente con 6, pero es otra cosa. Pero hay 5 en cada pie, son 10 pies. Y una unión de ¿qué? De hierro y de barro, ¿verdad? Y vimos que cuando el imperio romano se cayó, en el año 476, ¿qué pasó? Se surgen estas 10 naciones de la caída del imperio romano. Los visigodos, los anglosajones, los francos, los alemanes, los burgundios, los lombardos, los suevos, los ostrogodos, los vándalos y los érulos. Pero decía que ahí va a haber ¿qué? Una unión entre hierro y barro. Y la profecía enseña qué representa esta unión de hierro y barro. El hierro es una continuación del imperio romano y el barro representa el pueblo de Dios o la iglesia. Y por eso Jesucristo dijo en Mateo 22, 21, dad pues a César lo que es de César, representando el Estado, el poder civil, y dad a Dios lo que es de
Dios. ¿Están conmigo? Nosotros como ciudadanos de este mundo y como ciudadanos del reino celestial, nosotros tenemos que serle fiel a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros recursos, nuestros talentos, pero también la Biblia enseña que tenemos que serle fiel al Estado, porque el Estado es un instrumento también de Dios, hasta cierto límite, porque a veces el Estado se sale de su ubicación y de su jurisdicción y quiere entrar en el área de Dios. Y ahí ya no le debemos más lealtad al Estado, porque nuestra lealtad primero es ¿a quién? A Dios. ¿Están conmigo? Y eso lo vamos a ver también más adelante cuando sigamos estudiando. Así que tenemos esta profecía que nos dice que en los pies hay esta unión entre la iglesia y el Estado después de este sistema. Y esta visión, este kindergarten, hermanos y hermanas, dice después que venía una gran piedra, una roca. ¿Y qué hacía la roca? Pegaba en el pie y ¿qué hacía? Destruía y desmenuzaba la imagen que está ahí. Y vimos que esa roca que representa, 1 Corintios 10:4, la roca era ¿quién? Cristo. Y 1 de Pedro 2:4-8 dice, acercándonos a Él, que es Cristo, piedra viva, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra del tropiezo. ¿Y qué? Y la roca. Hermanos y hermanas, esa roca representa la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice que esa roca se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. ¿La representación de qué? Del reino de Dios que va a establecer para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Esta profecía es fascinante. ¿Por qué? Porque tiene 7 etapas, según Daniel capítulo 2. El imperio de Babilonia, los medios y los persas, el imperio de Grecia, el Roma imperial, luego Roma dividida en 10 reinos, luego una unión entre el Estado y la iglesia, y luego ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Hermano y hermana, cada una de las primeras 6 etapas ya se cumplieron históricamente con eventos y lugares históricos. ¿Qué me dice esto? Que la séptima, que es la única que falta, se va a cumplir también. Amén. Porque todo lo demás ocurrió exactamente como Dios dijo que iba a ocurrir. Por lo tanto, el único evento que falta en este kindergarten de la profecía es que la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a entrar, hermanos y hermanas, a la base de eso. Ya tenemos el kindergarten, ya tenemos la suma y resta de la profecía. Ya tenemos la base. ¿Están conmigo? Ahora vamos a entrar en la segunda fase, que yo le diría, o yo lo llamaría, la escuela elementar. ¿Está bien? Ya nos graduamos de kindergarten, ya están todos graduados, ya tienen su diploma. Ahora vamos a entrar ¿a qué cosa? A la escuela elementar de la profecía. ¿Y dónde vamos a ir para eso? Vayan conmigo por favor a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, ahora vamos siguiendo el método de la recapitulación. Vamos a entrar a el próximo ciclo profético. Vayan conmigo por favor a Daniel capítulo 7. Si usted tiene su Biblia, ábrelo a Daniel 7. Si tienes tu teléfono, ábrelo a Daniel 7. Si no tienes ni teléfono ni Biblia, alguien que esté al lado de la persona, por favor, comparte el pan de vida para que lo pueda leer, para que no digan que soy yo el que estoy hablando, que esto me lo estoy inventando yo, sino que esto es palabra de Dios. Daniel capítulo 7, cuando estén ahí digan amén. Voy a esperar que todo el mundo llegue porque básicamente nos vamos a estacionar en Daniel capítulo 7 por el resto de este tema. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. ¿Todo el mundo está ahí? Veo paginitas, veo gente todavía moviéndose, veo gente que está tratando de llegar. Daniel capítulo 7, puede abrir su teléfono, puede poner en Google Daniel capítulo 7 y le va a aparecer varias opciones para leer Daniel capítulo 7 con nosotros. Empezamos, dice el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaban en su lecho, y luego escribió el sueño y le relató lo principal al asunto. Este primer año de Belsasar es el año 550 antes de Cristo. Así confirma la historia que Belsasar fue rey de Babilonia durante el año 550 antes de Cristo, aproximadamente ¿hace cuánto tiempo? 2600 años atrás. Y van a ver la exactitud con que la profecía explica la historia. Sigue diciendo, versículo número 2. Dijo Daniel, miraba yo en la visión de noche y aquí que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Y qué dice? 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, ¿qué cosa? Subían del mar. La primera era como un león y tenía dientes de alas de águila y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Versículo 5. Y aquí que otra segunda bestia semejante a ¿qué cosa? A un oso. Versículo número 6. Después de esto miré y aquí otro semejante a ¿qué cosa? Un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue a dominio. Versículo 7. Después de esto yo miraba en la visión de la noche y aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies.
pero era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella. Y tenía, ¿qué cosa? 10 cuernos. Vamos a estacionarnos aquí y vamos a desglosar esto. Cuando yo empecé a estudiar la profecía hace 15 años atrás, cuando me hice cristiano, yo me puse a estudiar y decía, ¿qué será lo que representan estas 4 bestias? Y yo entré a internet y entré a YouTube y entré a todo lo que había en el internet para encontrar. Y encontré, me acuerdo, un señor que estaba explicando las profecías. Yo, mira qué interesante este señor. Y él viene y dice, estas 4 bestias, el león representa a Inglaterra, la bestia representa a Rusia, el leopardo representa a Etiopía y el dragón ese espantoso representa a China. Y así fue como lo interpretó. Y yo, como no sabía, yo decía, mire, eso suena interesante. Y basó toda la profecía entonces a base de eso en cuanto a China y Rusia y todo lo demás que surge. ¿Cuál es el problema? Que eso fue una interpretación ¿qué? Privada. Una interpretación personal, porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña utilizando el conocimiento contemporáneo, ¿verdad? Porque ciertamente si vas a las naciones hoy en día, Inglaterra es representado por un león, Rusia es representada por un oso, el leopardo es Etiopía y China es representada por un dragón. Pero ese no es el conocimiento que se utiliza porque ninguna de esas naciones existía en aquel tiempo, salvo Etiopía. ¿Están conmigo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo interpretamos la profecía? Tenemos que elegir que, ¿qué cosa? Que la Biblia misma se interprete para que no sea palabra de hombre, sino sea palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a empezar con ese león. En la Biblia aparecen 3 leones. ¿Cuántos leones? 3 leones. La Biblia dice un león con alas, ¿verdad? Y eso se ha encontrado en la arqueología, exactamente un león representado con alas, como decía la profecía. En la Biblia hay 3 leones. Primer león se le llama Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Pero la Biblia también dice que Satanás anda como león rugiente, ¿verdad? Así que en ninguno de los dos podemos, porque sabemos ya que bestias, ya aprendimos que las bestias representan ¿qué cosa? Naciones o reinos, son imperios lo que representan las bestias. Entonces, Cristo y Satanás están representados por un león en sus contextos correctos. Pero entonces tenemos que encontrar una nación que represente a este león. Vayan conmigo, por favor, dejen el dedo ahí en Daniel capítulo 7 y vayan conmigo, por favor, al libro de Jeremías. Antes de Daniel está Ezequiel, está Lamentaciones y está el libro de Jeremías. Así que dejen en Daniel y vayan moviéndose un poquito hacia atrás y van a llegar al libro de Jeremías. Si llegaste al libro de Isaías, dale pausa y dale para el frente porque Jeremías queda después de Isaías y antes de Lamentaciones y Ezequiel. Jeremías capítulo 4, por favor. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 4. Y en Jeremías capítulo 4 encontramos donde la Biblia nos explica, porque recuerden que la Biblia se explica solo, no hay interpretación privada. Aquí no es lo que yo digo yo, aquí no es lo que creo yo, aquí no es lo que me enseñaron a mí, aquí no es lo que yo creo, lo que a mí me gusta. Aquí no importa lo que yo creo. ¿Están conmigo? Aquí lo único que importa es lo que dice Dios en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías capítulo 4, noten lo que dice en Jeremías capítulo 4. ¿Cuántos están ahí? Amén. Empezamos en el versículo 5. Dice así: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y tocad trompeta. Pregonad, juntaos y decir, reunamos y entreguémonos en las ciudades fortificadas. Versículo 6. Alzad bandera en Sión y huid. ¿Por qué tienen que huir? Porque no te detengas, porque yo hago venir mal ¿de dónde? Del norte, el rey del norte. Y quebrantamiento grande. ¿Quién es el rey del norte? Versículo 7. El león sube de la espesura. ¿Quién sube? El león. ¿Quién es que viene del norte? El león. Sigue diciendo, sube de la espesura y el destruidor de naciones está en mancha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán desoladas y sin morador. Dios le advierte a Jerusalén por su rebeldía, por seguir en la idolatría, por seguir deshonrando a Dios y preferir honrar a los dioses paganos del mundo. Dios le dice, si ustedes siguen ese camino, yo los voy a dejar a su propia suerte. Y si así sucede, el rey del norte va a venir y el rey del norte, ¿qué va a hacer? Va a destruir a Jerusalén. Pregunta, ¿ocurrió o no ocurrió? ¿Vino el rey del norte y destruyó o no destruyó a Jerusalén? Efectivamente la historia enseña que así fue. ¿Y quién fue? Vayan conmigo al final de Jeremías, al capítulo 52, por favor. Jeremías capítulo 52. Aquí nos explica quién es este rey del norte que la Biblia le llamó el león, que viene a destruir y acabar con Jerusalén. Jeremías capítulo 52 es el último capítulo cuando viene el cumplimiento donde Dios le advirtió a su pueblo, por favor, dejen de estar con la sinvergüenzada, dejen de estar con lo que están haciendo. Yo soy su creador, yo soy su salvador, pero el pueblo terco y cabeciduro querían seguir su propio camino. ¿Y Dios qué dice? Ahí los dejo a su propia suerte, si eso es lo que ustedes quieren.
¿Y qué ocurrió? Jeremías capítulo 52, versículo número 12. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado ¿de quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, el santuario, quemó la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio ¿qué? Todo edificio grande. Así que ya encontramos que representa el león según la profecía. Y el león, cuando se hizo una limpieza digital sobre ese hallazgo arqueológico, ¿verdad? Efectivamente es un león ¿con qué? Un león con alas, representado dentro de qué reino, de qué imperio. El imperio de Babilonia. Efectivamente, el imperio de Babilonia era representado. Ellos mismos representaban y Dios nos estaba mostrando la historia. Ahora, interesante, porque si Babilonia es el primera bestia, que es el león, también vimos en la profecía de Daniel capítulo 2, ¿quién era el primer reino, el primer metal? Babilonia. Porque ¿qué representan? Representan una profecía paralela. Es la misma profecía, pero como le dije, es una recapitulación. ¿Están conmigo? Dios nos está enseñando el mismo periodo de tiempo, los mismos reinos, desde dos perspectivas diferentes. 4 metales: Babilonia, Medo-Persa, el imperio de Grecia y el imperio romano. El león, Babilonia; el oso, Medo-Persa; el leopardo, el imperio de Grecia; y el dragón, ¿qué representa? Esta bestia rara representa el imperio romano en ese sentido. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? ¿Son profecías qué cosa? Paralelas. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero regresemos entonces a esta cuarta bestia. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Noten lo que dice aquí. Después de esto, Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, ahora presten atención, la cual tenía ¿qué cosa? Dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Vamos a confirmar que ese es el imperio del imperio romano, con lo que dice Daniel capítulo 2, para ver que es la misma descripción, que no estamos tratando de forzar esta interpretación, sino es la misma descripción. Dejen el dedo ahí y vayan conmigo a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, y vayan conmigo por favor en el versículo número 40. Noten cómo explica el cuarto reino, igual que explica la cuarta bestia en Daniel capítulo 7. ¿Cuántos están ahí? Versículo 40, Daniel 2:40 dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará, y ¿qué dice? Y quebrantará todo. La misma descripción que encontramos ¿en dónde? En Daniel 7:7. ¿Están conmigo? Confirmando que son visiones paralelas. Dios está hablando ¿de qué cosa? Del mismo poder representado por el hierro, representado por la bestia espantosa de Daniel 7, que es ¿qué cosa? El imperio romano. ¿Y por qué se le llama que devoraba y desmenuzaba a todas las naciones? Porque, hermano y hermana, el imperio romano fue conocido por ser el imperio más sanguinario, más devastador, más arrasador que existió en la historia humana. ¿Están conmigo? Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Incluso Grecia, si usted estudia la historia de Alejandro el Magno, Alejandro el Magno no, cuando conquistaba una tierra o una nación, él no los conquistaba y los sometía y los mataba y violaban y mataban a todo el mundo. No, él no hacía eso. Él los incorporaba dentro del imperio. Y él hacía el rey parte como un gobernador y los incluía dentro de su reino. Y no los maltrataba y no los abusaba. Y por eso su estrategia funcionó tan grandemente, y por eso nosotros tenemos hemos tenido tanta influencia de Occidente. Es a causa de Alejandro el Magno. Pero el imperio romano no era así. El imperio romano era devastador, asesino, sanguinario y devastador en todos los sentidos. ¿Están conmigo? Usted eso lo puede confirmar en la historia. Pero noten lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 7. Dice: después de esto miraba yo en la visión de noche, y he aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Ese es el imperio romano. Pero ahora noten qué pasó. Pero era muy diferente de todas las demás bestias que vi antes de ella. Y tenía ¿qué cosa? 10, ¿qué cosa? 10 cuernos. ¿Qué fue lo que vimos en los pies después del imperio romano? Después del hierro. 10 dedos de los pies. 10 cuernos. ¿Qué estamos viendo aquí? Un tipo de paralelismo. Noten lo que dice la historia.
En el año 476 después de Cristo, esto es aproximadamente 1500 años atrás, cayó el último emperador romano del oeste llamado Rómulo Augustulo. Esta es la caída del lado occidental del Imperio Romano. Después de varios años de lucha entre las tribus bárbaras por el control del territorio, el lado occidental del Imperio Romano se dividió ¿en qué? Nadie dijo amén. 1000 años antes de ocurrir, Dios en Daniel, ¿qué dijo? Esto es lo que va a ocurrir con el Imperio Romano. El Imperio Romano no será conquistado como Babilonia, Medo-Persia y Grecia. El Imperio Romano, ¿qué cosa iba a pasar? Se iba a dividir. 1000 años antes de ocurrir. Y dijo que se iba a dividir ¿en cuánto? En 10 dedos de los pies y en 10 cuernos. ¿Y cuántas naciones surgieron después de la caída del Imperio Romano? 10 reinos. Gloria a Dios. Amén. ¿Podemos o no podemos confiar en la palabra de Dios? 10 reinos. Y aquí están, hermano y hermana. Si usted mira el mapa del lado occidental del Imperio Romano, ahí está la división del Imperio Romano, el lado occidental después del año 476. Y ahí aparecen esas 10 naciones que aparecen ahí. Los visigodos, los anglosajones, los francos, los alemanes, los burgundios, los lombardos, los suevos, los ostrogodos, los vándalos y los érulos. Ahora usted dirá, pero yo nunca en mi vida, si usted no estudió historia, ¿verdad? No se preocupe porque yo tampoco estudié, mis estudios no son en historia, pero ustedes quizás nunca vio esos nombres, pues vamos a ponerlos modernos, los nombres modernos ahora. Serían España, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Italia y Portugal. Eso sí los conocemos. Pero los nombres que usted nunca ha visto son los ostrogodos, los vándalos y los érulos. Usted nunca ha planificado ir de vacaciones a los ostrogodos. Ay, mi amor, quiero irme a un crucero para los ostrogodos. Ni tampoco ahora vienen las Olimpiadas. Usted nunca ha visto en las Olimpiadas nadie que juegue por los vándalos. Ni ningún partido, ni ninguna ni en la Copa Centroamérica, ni en la Copa FIFA, ni nada. Ni en el Clásico Mundial de Béisbol. Usted nunca ha visto esas 3 naciones. Las otras naciones sí las hemos visto, porque son las naciones de, ¿qué? De Europa. ¿Están conmigo? ¿Y entonces qué pasó con esas otras 3 naciones que dice la profecía? Vamos a seguir lo que dice aquí. Versículo número 8, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, que son ¿qué? Los 10 cuernos, las 10 naciones, he aquí que ¿qué? Otro cuerno pequeño, ¿qué cosa? Salía entre ellos. Así que el cuerno pequeño, ¿en dónde se levanta? ¿Entre medio de quién? De estas 10 naciones que surgen después de la caída del Imperio Romano. Y note lo que dice, y delante de él fueron arrancados, ¿qué cosa? 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas. La Biblia dice entonces que entre medio de los 10 cuernos del Imperio Romano después de la caída y las 10 naciones que surgen, surge ¿qué cosa? Un cuerno pequeño que sería cuerno número 11. Y este cuerno se levanta, y le voy a enseñar que es el anticristo, el cuerno pequeño, se levanta entre medio de las 10 cuernos o las 10 naciones. ¿Y qué decía Daniel capítulo 7 que hizo? Arrancó ¿qué cosa? 3 de los 10 cuernos. Por eso es que usted no ha escuchado eso, porque hermano y hermana, esto pasó hace 1500 años atrás. El cuerno pequeño, el anticristo, se levanta y arrancó a esas 3 naciones. Por eso usted no ha escuchado de ello. En la tarde, cuando regresen a las 4, le voy a enseñar lo que la historia enseña, lo que pasó con estas 3 naciones que están ahí. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Están viendo lo que están viendo o no están viendo? Lo que este cuerno sinvergüenza hizo. Ahora le hago una pregunta. El cuerno pequeño y el anticristo, ¿en dónde se tiene que levantar? Alguna gente dice que ahora mismo el anticristo es Joe Biden. Antes era Donald Trump, antes era Obama, antes era George Bush. Que si el anticristo, que si era Hitler, que si el anticristo era Saddam Hussein, que si el anticristo era Pol Pot. Cada vez que se levanta un líder carismático o malévolo, ¿verdad? Siempre quieren atribuirle que es el anticristo. Pero la profecía enseña que el anticristo no se puede levantar en Estados Unidos, no se puede levantar en Sudamérica, no se puede levantar en ninguna otra parte. El anticristo se tiene que levantar ¿en dónde? En Europa. ¿Están conmigo? Porque dice que de ahí se levanta este rey, este cuerno pequeño, este anticristo. Se levanta entre medio de las naciones de Europa. No en África, no en Estados Unidos, no en ninguna otra parte del mundo, porque la profecía dice que se levantó entre medio de estas 10 naciones, entre medio de los poderes de que conocemos hoy en día como ¿qué cosa? Como Europa. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora?
Luego noten lo que dice. El cuerno pequeño entonces surge en el versículo 8. ¿Pero qué surge en el versículo 9 y el 10? Noten lo que dice el versículo número 10. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Está hablando del trono de Dios. Y millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y ¿qué cosa? Los libros fueron abiertos. Después que se levanta el cuerno pequeño, que se levanta después del año 476, recuerden la fecha porque las vamos a aplicar esta tarde. Les voy a enseñar la historia, la evidencia histórica sobre todos estos eventos. ¿Qué ocurre en el cielo? ¿Qué ocurrió después que el cuerno pequeño se levanta en el cielo? El juicio empieza. Así que vamos a poder encontrarle una fecha para cuando comenzó el juicio, la primera fase del juicio en el reino de los cielos. Recuerden que les dije que hay 3 fases de juicio. La primera ya comenzó. Vamos a ver las 3 fases durante el resto de la semana. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Luego, ¿qué ocurre del juicio? Noten lo que dice el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí ¿qué cosa? En las nubes del cielo venía uno como ¿qué? Como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién está? El hijo de hombre, ¿que es quién? Cristo Jesús. ¿Y qué está haciendo referencia? A la segunda venida de ¿quién? A la segunda venida de Cristo. Pero noten lo que dice el versículo 14. Y le dio dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino será uno que ¿qué? Que jamás será destruido. ¿De qué está hablando? Del reino eterno de Dios. ¿Están viendo los ciclos como se repiten? ¿Verdad? Repite y amplía. Repite y amplía. Cada vez que repite, repasa lo que ya dio y ahora nos da más información. Repasa lo que nos dio y nos da más información y sucesivamente lo mismo. Por eso es que me encanta la profecía, porque ahí está todo puesto. Uno lo que tiene que hacer es ¿qué? Estudiar y poner el rompecabezas junto. Eso es lo que hay que hacer. Por eso me encanta estudiar la Biblia. Para mí la Biblia es como un rompecabezas. Tengo que poner las piezas. Y hay que estudiar con ella, pero el Dios se va revelando. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora vamos a ver el tercer ciclo. Ahora, el tercer ciclo es interesante porque el tercer ciclo es bien pequeñito. Es un repasito, como quien dice, como que ahora mismo usted tiene la cabeza revolcada. Y Dios dice, ok, perdón, vamos a resumir todo rapidito para ponerte en el carril de nuevo antes de entrar nuevamente. Lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 15. Ya terminamos con el ciclo 2. Noten lo que dice. Versículo 15, Daniel 7, 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Quizás usted también está con la cabeza así ahora mismo. Usted dice, ¿qué rayo fue todo esto? Mi madre, ¿en qué me metí yo? ¿Qué sancocho está hablando este muchacho? ¿Viste? Lo mismo le pasó a Daniel si a usted le está pasando eso. No se preocupe que a mí me pasó también la primera vez que yo leí esto. Dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son ¿qué? 4 reyes que se levantarán de la... Ya eso lo sabemos, ya lo estudiamos. ¿Qué está haciendo? Recapitulación. ¿Están conmigo? Noten lo que dice el versículo 18. Y después recibirán ¿qué cosa? El reino. ¿Quiénes? Los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo son los hijos y las hijas de Dios y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Noten que pasó de qué. Un súper resumen. 4 bestias que son 4 reyes y después ¿qué? El reino eterno de Dios se establece. ¿Están conmigo? Ok. Vamos a reubicarnos ahora porque ahora viene ¿qué cosa? Ahora viene el cuarto. ¿Están conmigo? Que ahora sí es un poco más amplio. Repite la misma información y nos da más detalles en cuanto a este ciclo. Vayan conmigo a Daniel capítulo 7 y vamos a empezar en el versículo número 19. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de qué. Ok, en otras palabras, Daniel vio las 4 bestias nuevamente, pero Daniel se enfocó en qué cosa. Oye, esa cuarta bestia me está llamando la atención. Hay algo diferente en esa cuarta bestia. Él quiere saber más. Se le va a dar más información. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era ¿qué? Tan diferente de todas las otras que vi, o sea, las otras 3 bestias. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba, y las sobras, ¿qué cosa? Le hago una pregunta. ¿No es una recapitulación, sí o no? Ya es la tercera vez que vemos lo mismo. Ya sabemos que está hablando de ¿quién? Del Imperio Romano. ¿Están conmigo? El Imperio Romano. Sigamos versículo 20. Asimismo, acerca de qué cosa? De los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Pregunta, ¿está recapitulando la información, sí o no?
Efectivamente, la cuarta bestia, el Imperio Romano. ¿Y luego qué le pasó al Imperio Romano? ¿Se dividió en qué? En 10 naciones. ¿Están conmigo? Recapitulación. Versículo número 20 continúa. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido. ¿Quién es el otro? El cuerno pequeño, el 11, que se levantó entre ¿quién? Entre los 10. Ahí se levanta el 11. Que delante del cual habían caído ¿qué? ¿Habían caído qué? 3. ¿Están conmigo? Misma información, recapitulación. Y este mismo cuerno tenía ¿qué cosa? Ojos y boca que hablaba grandes cosas. Y parecía más grande que ¿qué? Que sus compañeros. Vamos a parar aquí un momento. Vamos a estacionarnos aquí un momento. Aquí dice que el cuerno pequeño que sale después de la caída del Imperio Romano, la división de ¿qué? La división en 10 naciones. El cuerno pequeño se levanta y arranca 3 de los 10 y luego dice que ¿qué cosa hacía? Tenía boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas. ¿Están conmigo? ¿Qué representan o qué son esas grandes cosas? Noten lo que dice el 7:25. ¿Hablará palabras contra quién? Cuando habla grandes cosas, ¿qué es lo que está hablando? ¿Está hablando en contra de quién? De Dios. ¿Están conmigo? Está hablando grandes cosas. Pero vamos a ver ser un poquito más específico. Dejen el dedo ahí en Daniel capítulo 7 y vayan conmigo a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 es otro ciclo. Daniel capítulo 11 se podría catalogar como el super mega doctorado. No tenemos tiempo de estudiarlo porque es una cosa. Pero quiero darle un toquecito de Daniel capítulo 11. ¿Cuántos están ahí en Daniel capítulo 11? Noten lo que dice el versículo número 36. Hablando del mismo cuerno pequeño, el rey pequeño, el anticristo. Y el rey hará su voluntad. Espérate que escucho las paginitas moverse. Daniel capítulo 11, versículo 36. ¿Cuántos están ahí? Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumado la ira. ¿Está hablando al mismo tiempo? ¿Mismo contexto? Ajá, ¿hablando en contra de quién? O sea, que se cree un Dios, incluso se cree más grande que el Dios mismo, este cuerno pequeño. Pueden dejar Daniel 11, vayan conmigo un momento a Apocalipsis capítulo 13. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Queden el dedo en Daniel capítulo 7, que vamos a regresar. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Estamos viendo los paralelos. Y hay muchos más, solamente por asunto de tiempo. Porque yo quiero que regresen a las 4. Amén. Porque a las 4 es que le vamos a dar candela a este asunto. Esto apenas es el aperitivo. Esta es la antesala a lo que viene en esta tarde, donde le vamos a dar fuete duro a este asunto. Apocalipsis capítulo 13, ¿cuántos están ahí? Apocalipsis capítulo 13, noten lo que dice el versículo 5, hablando del mismo cuerno pequeño. También se le dio ¿qué cosa? Boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas y blasfemias. Noten ahora dice que las grandes cosas que habla el cuerno pequeño son ¿qué? Blasfemias. Ahora, vamos a ver qué dice, qué enseña la Biblia. Es una blasfemia para saber qué es lo que este cuerno pequeño está hablando en contra de Dios, en contra de todo y que se cree que es Dios mismo, porque dice que está hablando ¿qué cosa? Blasfemias. Vayan conmigo por favor a Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan. Vayan conmigo al Evangelio de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo número 33. Juan 10, 33. Le voy a pedir por favor a todos los que se encuentran presentes, si usted tiene su opinión y usted tiene su creencia sobre quién usted cree que es el cuerno pequeño, el anticristo, especialmente hermanos, hermanas de iglesia, que por favor se los reserve. Porque a veces nos gusta hacernos los más chápala, ¿verdad? Tenemos que dejar que la evidencia hable, por favor. ¿Está bien? No es lo que yo creo, no es lo que yo diga, no es lo que a mí me enseñaron, es lo que dice ¿qué cosa? La palabra de Dios. Daniel capítulo 10, ¿cuántos están ahí? Juan capítulo 10. Es para ver si están pendientes. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 30. Jesucristo dice, yo y mi Padre somos ¿qué? Uno. ¿Qué está diciendo Jesucristo cuando dice que Él es uno con el Padre? Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y los fariseos y los judíos le respondieron, por buena obra no te queremos apedrear, sino por ¿qué cosa? Por la blasfemia. ¿Y cuál es la blasfemia? Porque tú siendo Dios, ¿qué cosa? Te haces ¿qué? Tú siendo hombre,
te haces Dios. Entonces, según la Biblia, ¿qué es una blasfemia? Cuando un ser humano dice ser ¿qué? Si yo me hubiera parado aquí hoy y yo le dijera a ustedes, yo soy Dios, ¿qué sería eso bíblicamente? Una blasfemia. ¿Están conmigo? Ahora, vamos a entrar un poquito más profundo a entender qué significa ser Dios en este contexto. ¿Por qué el cuerno pequeño se cree Dios? Vayan conmigo por favor a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, justo antes de Juan, está el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Ahora sabemos que una blasfemia es cuando un ser humano dice ser Dios. Ahora, ¿qué significa o qué prerrogativa divina un ser humano quiera tomar? Lucas capítulo 5, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice en el versículo número 20. Esta es la historia de cuando Jesús sana al paralítico. Dice Lucas 5:20. Al ver él la fe de ellos, le dijo ¿qué cosa? Hombre, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Jesucristo que dijo, yo perdono tus pecados. Noten lo que dice el versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, ¿verdad? Diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente quién? Solamente Dios. En otras palabras, según la Biblia, la blasfemia es cuando un hombre dice ser Dios sobre la tierra, y cuando un hombre dice ser Dios sobre la tierra es cuando dice ¿qué? Tener poder ¿para qué? Para perdonar pecados. Porque la Biblia dice que el único que perdona pecados es ¿quién? Dios. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuál es el problema del cuerno pequeño? Que se cree ¿qué? Se cree Dios sobre la tierra. Noten lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 4, hablando del fin. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice él? El día del Señor está ¿qué? Está muy cerca el regreso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, noten lo que le explica que va a pasar antes de la venida de Jesucristo. Pero nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida de Jesucristo sin que antes venga ¿qué cosa? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es rebelión dentro de la iglesia, ¿ok? La apostasía no es ataques externos, seculares a la iglesia. La rebelión es dentro. Es la corrupción desde adentro. Por eso se llama anticristo, porque él se pone en el lugar de Cristo dentro de la iglesia cristiana. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado. ¿Qué es el pecado en la Biblia? Transgresión de la ley. Y vamos a ver cómo él transgrede la ley de Dios. Hijo de perdición. Solamente hay una persona en la Biblia que se le llama el hijo de perdición, aparte del anticristo. ¿Quién es? No es Satanás, es Judas. ¿Judas era parte de la iglesia o era fuera de la iglesia? Era parte de la iglesia, era el más intelectual y más educado de todos los de la iglesia. El tesorero, el que se robó los chavitos, el cual se opone, está hablando del anticristo, recuerden, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de ¿qué? De adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar. ¿Qué es lo que el cuerno pequeño se cree? Se cree que es Dios. Se cree que se siente en el templo de Dios y se cree que tiene ¿qué cosa? Las prerrogativas de Dios. ¿Para qué? Para perdonar pecados, y vamos a ver también que se cree que puede cambiar la santa ley de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Regresemos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. ¿Cuántos están gozando? ¿Amén? No se preocupe. Daniel capítulo 7, versículo número 21 nos quedamos. ¿Están conmigo? Vamos a leer el 20 para recapitular. Daniel capítulo 7, versículo 20. ¿Cuántos están ahí? Dice así. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, está hablando la bestia, el imperio romano, y del otro cuerno que le había salido, delante del cual había arrancado a 3, y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas. Ya sabemos qué dice la Biblia sobre qué es lo que está hablando este cuerno pequeño que habla grandes cosas. Sigue diciendo, y parecía más grande que sus compañeros. Entonces, en otras palabras, esos 10 cuernos, esos 10 naciones, imperios de Europa, ¿qué ocurrió? Que el cuerno pequeño se levanta entre ellos y no es tan grande como ellos, pero ¿qué hace? Los domina, los sujeta. ¿Están conmigo? Los pone bajo su poder. ¿Usted ha visto alguna vez una película de mafioso donde el mafioso mide como 3 pies, ¿verdad? Pero tiene como 2 guardaespaldas que miden 7 pies. Y parecen dos toros, ¿verdad? Así es, el chiquito controla. Eso es lo que está pasando aquí. El chiquitito está controlando los otros 10, aunque son más grandes, aunque tienen más, él es el que manda, él es el jefe. Noten lo que dice el versículo número 21. Y yo veía que este cuerno hacía guerra ¿contra quién?
En otras palabras, está atacando a la iglesia, pero la está atacando desde adentro. Y los vencía. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días. ¿Y qué cosa? Y se le dio el juicio ¿a quién? Así que aunque los santos estaban siendo perseguidos, ¿qué hace Dios? Dios viene y le dice ¿qué a los santos? Ahora le voy a dar el juicio, ustedes se van a encargar de este asunto. ¿Cuántos dicen amén? Aquí nuevamente aparece el asunto del juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron ¿qué cosa? El reino. ¿Notaron el ciclo? Mismo ciclo, ¿verdad? Cuarta bestia, 10 cuernos, cuerno pequeño, juicio, segunda venida, ¿y qué cosa? Y el reino eterno se le otorga. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Vamos ahora al próximo ciclo. Ahora vamos a entrar en... Aquella era kinder, aquella era escuela elemental, el Daniel 19:20 era escuela intermedia, ahora vamos para la high school. ¿Está bien? Ya estamos graduados, ahora estamos entrando en high school. ¿Cuándo ustedes la pasaron bien en high school? Ay, parece que no la pasaron bien. Yo la pasé de maravilla, pero está bien, es otra cosa. Le dieron mucho bullying a ustedes entonces. Daniel capítulo 7, ¿cuántos están en Daniel capítulo 7? Ahora estamos entrando en la high school, la escuela superior de la profecía. Hermano, le estoy dando una clase condensada, en jugar juice, todo el poder. Daniel 7:23, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice. Dijo así. Ahora viene la recapitulación, que significa ¿qué? Repite y amplía, repite y amplía. Daniel 7:23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Eso es una repetición. El cual será diferente de todos los otros reinos. Repetición. Y toda la tierra devorará, trillará, ¿y qué cosa? Y despedacerá. ¿Quién está hablando? Del imperio romano. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará ¿qué cosa? 10 reyes. ¿Están notando el mismo ciclo? La misma cosa, para que no venga yo a tratar de inventarme las cosas aquí. El mismo ciclo. Versículo sigue con el 24. Se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará ¿qué otra? Se levantará otro rey pequeño, el cual será diferente de los primeros. ¿Y qué hará? Y a 3, ¿qué cosa? A 3 reyes derribará. Ahí están los 3 reyes que derribó. Sigue diciendo. Y hablará palabras contra él. Ya lo estudiamos, las blasfemias. Y a los santos del Altísimo, ¿qué hará? Le hará guerra, los quebrantará por un periodo de tiempo. Este cuerno pequeño va a atacar a los cristianos. Y va a tener éxito por un tiempo. Y pensará en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y Este cuerno pequeño va a tratar de cambiar los 10 mandamientos. Dice aquí. Interesante. ¿Por qué y quién se cree él que él puede cambiar los 10 mandamientos si los 10 mandamientos los escribió Dios? ¿Por qué? Porque se cree Dios. Como se cree Dios, él dice: yo puedo cambiar la ley de Dios porque yo soy Dios y yo puedo hacer lo que yo quiera en la tierra. ¿Están conmigo? Él se cree que tiene poder y por eso es que él hace eso. ¿Qué sinvergüenza es? Sigue diciendo. Y serán entregados en sus manos ¿hasta cuándo? Hasta tiempos y medio tiempo. Vamos a estacionarnos un momentito aquí. Tiempos y medio tiempo. Esa frase tiempos y medio tiempo aparece muchas otras veces en la Biblia, en la profecía, porque es un periodo de tiempos y medio tiempo. Vamos a ver cómo aparece tiempos, medio tiempo, 3 años y medio, 42 meses y 1260 años. Dejen el dedito ahí en Daniel capítulo 7 y vayan conmigo por favor a Daniel capítulo 2, Apocalipsis capítulo 12, disculpen. Apocalipsis capítulo 12. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12 lo vamos a estudiar el miércoles, que si recuerdan les dije es mi capítulo favorito de Apocalipsis. Es una cosa espectacular. Te deja con la boca abierta Apocalipsis capítulo 12. Solamente ahora le voy a dar una probadita de Costco de Apocalipsis capítulo 12. ¿Cuántos están en Apocalipsis capítulo 12? Noten lo que dice, presten atención al periodo de tiempo. Allá decía tiempo sí, medio tiempo. Noten lo que dice Daniel capítulo 12 versículo 6. Y la mujer, Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparada por Dios para que allí la sustente por ¿cuánto tiempo? 1260 días. Noten lo que dice el versículo número 14. Ahí mismo Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, ¿por qué? Por tiempo sí, la mitad de un tiempo. Mismo periodo de tiempo. Ahora Apocalipsis capítulo 13.
Apocalipsis capítulo 13. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo número 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿por cuánto tiempo? 42 meses. ¿Notaron eso? Tiempo, medio tiempo. 42 meses, 1260 días. Hermanos y hermanas, este es el mismo periodo de tiempo profético desde 3 ángulos diferentes. En el hebreo, cuando dice tiempo sin medio tiempo, tiempo es 1 año, tiempos es 2 años, que serían 3 años, y medio tiempo es medio año, que son ¿qué? 3 años y medio. Pero noten que interesante que 3 años y medio también son 42 meses. ¿Por qué? Porque 1 año, 12 meses. 2 años, 24 meses. 3 años, 36 meses. Y medio año, 6 meses. 36 más 6 son 42 meses. Pero noten también que 3 años y medio, siguiendo el calendario hebreo, que son de 30 días los ciclos de los meses, también representa 1260 días. Noten, el año hebreo tiene 360 días al año. Lo multiplicas por 3, te da 1080. Luego le sumas la mitad del año, que serían la mitad de 360, son 180. ¿Y cuánto te da 1080 más 180? 1260 días. Pero también 42 meses son 1260 días. ¿Por qué? Porque el mes hebreo tiene un ciclo de 30 y por eso el año son 360 días, no como eso. Por eso es que a veces Semana Santa cae al final de marzo o al principio de abril, ¿verdad? Porque está siguiendo el calendario hebreo la fecha de Semana Santa, no está siguiendo el ciclo de nosotros de 365 días. Entonces, cuando haces el cálculo con 42 meses es lo mismo. 42 meses multiplicado por ¿cuánto? Por 30 días, bajas el 0, 2 por 3 son 6, 4 por 3 son 1012, son 1260. Es el mismo periodo profético explicado de 3 maneras distintas. Pero nosotros también sabemos que en la profecía no se toman las cosas literales, sino se toman como simbólicas. Entonces, 1260 días proféticos son ¿cuánto? 1260 años. En otras palabras, este cuerno pequeño reinó ¿por cuánto tiempo? 1260 ¿qué? Años. Y automáticamente al llegar a esa conclusión, entonces sabemos que ¿qué? Que este cuerno pequeño no puede ser ¿qué? Un ser humano. No puede. ¿Por qué? Porque ningún ser humano ha vivido 1260 años. El ser humano que más vivió fue ¿quién? Matusalén. No, erróneo, no fue Matusalén. Fue Enoc, porque Enoc se fue y no ha muerto. Así que los agarré. Pero el que murió, el ser humano que más años vivió, que murió, fue Matusalén, que fueron 900, ¿cuánto? 69 años. Y eso fue antes del diluvio. Ya ningún ser humano pasa de 120. En otras palabras, este rey pequeño, este cuerno pequeño, no representa un ser humano, como algunos dicen que es este, que es el otro. No, sino representa una institución o un reinado. ¿Y cómo es el reinado? A rey muerto, rey puesto. Rey muerto, rey puesto. Sigue siendo rey, pero es otra persona sentada en el trono. ¿Están conmigo? No importa quién está sentado en el trono, el reinado continúa o la oficina de rey sigue en pie. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Regresemos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. ¿Están ahí? Daniel capítulo 7. Le dije que dejaran el dedo, no están prestando atención. Le voy a quitar punto. Le estoy dando un GED intenso, GED, bachillerato, doctorado, de todo aquí. ¿Cuántos están ahí? Daniel capítulo 7. Dice así. Vamos a leer el versículo 25 para recapitular. Y este cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso lo vamos a ver también. Serán entregados en sus manos hasta tiempo, sí, medio tiempo. Ya lo acabamos de estudiar. Versículo 26. Noten lo que dice ahora. Recuerden, el cuerno pequeño se levanta. ¿Y qué ocurre después? Pero se sentará ¿quién? El juez. Y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado. ¿Quién va a destruir a este cuerno pequeño? La segunda venida de Cristo es el que va a acabar con los reinos de esta tierra. ¿Cuántos están conmigo? Pero luego, ¿qué ocurre de la segunda venida de Cristo? Si sigamos el mismo ciclo, ¿qué ocurre? A ver si están prestando atención. Cristo viene y después que Cristo viene, ¿qué se establece? El reino eterno, no de lo que dice el versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán. ¿Y qué cosa? Le obedecerán. ¿Cuántos dicen amén?
¿Están viendo cómo esto, hermano y hermana, repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía? Ahora vamos a entrar a bachillerato. ¿A qué? Vamos a entrar un poquito en bachillerato ahora. ¿Dónde vamos a ir al bachillerato? Daniel capítulo 8. Vayan conmigo ahí. Daniel capítulo 8. No vamos a leer todo el capítulo por asunto de tiempo. Ya hablamos un poquito sobre Daniel capítulo 8. Pero en Daniel capítulo 8 ciertamente hay dos ciclos. Pero solamente vamos a mirar una parte del primer ciclo. Y ese ciclo nos va a llevar directamente adivinen qué pasa en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 no empieza con Babilonia. Porque ya Babilonia para Daniel capítulo 8 ya cayó. Ahora Daniel, cuando ve la visión, Daniel está en el imperio de los medos y los persas, ¿verdad? Y luego habla de los medios y los persas, luego menciona el imperio de Grecia. Por si usted lo duda que yo lo estoy diciendo, vayan conmigo a Daniel capítulo 8 versículo 20 para confirmar que Daniel está hablando de estos dos reinos. Dice ahí, en cuanto al carnero que viste, Daniel 8, 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes ¿de quién? De Media y de Persia. Y el macho cabrío es ¿quién? El rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es ¿quién? El rey primero. Está hablando de Alejandro el Magno. Pero luego del imperio de Grecia, ¿quién viene? Según el ciclo, el orden. El imperio romano. Y luego del imperio romano, ¿qué pasa? Se divide en 10 cuernos. Y luego se levanta ¿quién? Entre medio de los 10 cuernos. El cuerno pequeño, el anticristo. Noten lo que dice Daniel capítulo 8, versículo número 9. Y de uno de ellos salió ¿quién? El cuerno pequeño. Aquí está nuevamente. Creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció ¿hasta dónde? Hasta el ejército de los cielos. Y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Hablamos de esto hace unas noches atrás, que el cuerno pequeño se amplía ¿cómo? Hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa y hasta occidente. Se amplía terrenalmente, poder terrenal. Por eso se llama rey. Es un rey que tiene poder y dominio terrenal. Pero él no está contento, él no se conforma con tener dominio terrenal, sino que él quiere tener ¿qué cosa? Dominar en las cosas de Dios también. En otras palabras, no solamente quiere tener poder político, civil, él quiere dominar en la esfera religiosa también. Él quiere mandar en las cosas de Dios también. Él quiere dominar en las cosas políticas y en las cosas religiosas. Y noten lo que dice aquí, porque esto es una visión. Esto no es literalmente que Juan lo está viendo. Esto está explicándolo en símbolos. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él, el cuerno pequeño fue quitado ¿qué cosa? El continuo ¿qué cosa? El continuo sacrificio. ¿En dónde está el continuo sacrificio? En el santuario. ¿Y qué está representado en el santuario? El plan de salvación. Entonces Satanás odia el santuario porque Satanás sabe que ahí es donde se explica cómo nos salva del pecado para que podamos estar reconciliados con Dios. Entonces, ¿qué hace Satanás? Utiliza el cuerno pequeño ¿para qué? Para pisotear y acabar y corromper el plan de salvación. Ese va a ser el enfoque del estudio en esta tarde. Noten lo que dice, versículo número 11. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario, el del santuario de Cristo, fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y ¿qué? Y prosperó. Dejen el dedo ahí un momento, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dejen el dedo ahí un momento. Yo creo que podemos dejarlo. No vamos a regresar ya. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Pueden dejar Daniel. Apocalipsis capítulo 13. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 6. Apocalipsis 13, 6, hablando del cuerno pequeño de la bestia de Apocalipsis. Dice así. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. ¿Y de qué más blasfemó? Del santuario. ¿Están conmigo? Esta tarde le voy a enseñar. Yo le enseñé los 7 partes del santuario en cuanto a los 7 muebles. Yo incluyo el velo. En esta tarde le voy a enseñar cómo el cuerno pequeño literalmente ha pisoteado, ha contaminado, ha hecho abominación en cada uno de los 7 pasos del santuario. Los ha pisoteado y ha tratado ¿de qué? De quitar el sacerdocio de Cristo y de él ponerse como sacerdote, porque el único
que puede intervenir, que intercede por la raza humana es Cristo Jesús. Pero ¿Él qué? Él dice, yo soy el intercesor por la raza humana. Yo soy el que entro al santuario y yo soy el que estoy en la presencia de Dios. Y eso es una blasfemia. Noten entonces, hermanos y hermanas, luego dice Daniel capítulo 8 que hay una escena de juicio. Y después de la escena de juicio, adivina qué viene. La segunda venida de Cristo. Y ahora entramos, hermanos y hermanas, en la maestría. ¿Están conmigo? En la maestría de la profecía. Vayan conmigo. Ya estamos en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer el versículo número 1. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 1. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 1. Mira, me dio más tiempo de lo que yo pensaba, pero está bien, vamos a parar. Porque yo puedo seguir, pero no. Para que vengan en la tarde estamos más libres, ¿verdad? Estamos más libres. Me gusta la libertad. Me gustan las restricciones. Apocalipsis capítulo 13, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice aquí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, ¿qué cosa? ¿Cuántas bestias? Escuche bien. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza, ¿qué cosa? Un nombre blasfemo. Le hago una pregunta. ¿Hemos visto o no hemos visto algo así ya? Sí, una bestia con 10 cuernos, ya lo mismo. Las 7 cabezas son nuevas. Eso no estaba en Daniel capítulo 7. Pero los 10 cuernos estaban, y sus cuernos 10 diademas. Diademas, ¿por qué? Porque son coronas, porque son reinados, son monarquías. Y sobre su cabeza, ¿un qué? Un nombre blasfemo. ¿Vimos o no habíamos visto la blasfemia ya? Pero noten lo que dice el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a ¿qué cosa? A un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Qué interesante. En Daniel capítulo 7, ¿cuántos reinos aparecen? ¿Cuántas bestias? 4. ¿Cuáles son? León, oso, leopardo y una bestia espantosa rara. Pero ahora en Apocalipsis capítulo 13 aparece ¿cuántas bestias? Una. ¿Y qué dice que es? Es una bestia que tiene que el versículo 2. Que tiene semejante a un leopardo, sus pies como de oso, leopardo, oso, y su boca como boca de ¿qué? Como boca de león. En otras palabras, hermanos y hermanas, en Daniel 7 están estos 4 reinos, pero ahora en Apocalipsis 13, ¿qué pasa? Hay una amalgamación y se convierten en un solo sistema. Todo lo que vimos de esas 4 bestias se reúnen ahora y conglomeración. Ustedes me entendieron. Gracias, hermanita, eso, ella lo entendió. Se amalgaman. ¿Lo dije bien? Estoy aprendiendo español todavía. Se unieron estos 4 en una sola bestia. ¿Y quién es el que le da el poder a esta bestia? El dragón. ¿Y el dragón es China? ¿Y quién? Satanás. Utilizando entonces ¿a qué? A este poder. ¿Para qué? Noten lo que dice. ¿Para qué? Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como ¿qué? Como herida de muerte. Aquí está el cuerno pequeño que se levantó. ¿Qué le pasó al cuerno pequeño? ¿Recibió qué cosa? Una herida mortal. Pero su herida mortal fue ¿qué? Noten que ¿quién fue el que recibió una herida mortal y resucitó de esa herida mortal? Jesucristo. Jesucristo recibió una herida mortal y resucitó de esa herida. ¿Por qué se le llama el anticristo? Porque está ¿qué? Está haciendo lo mismo que Jesucristo hizo. Recibió una herida mortal y ¿qué hace? Y ahora se levanta de esa herida mortal. Está tratando de ¿qué? De emular o de imitar a Jesucristo. ¿Están conmigo? Noten lo que sigue diciendo. Y dice, y adoraron al dragón. Perdón, su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En otras palabras, ¿qué está haciendo? El mundo, sin saberlo, pensando que están adorando a Cristo, están adorando ¿a quién? A la bestia, al dragón, a Satanás. Aquí es donde está el engaño. La gente piensan que están siguiendo a Jesucristo, piensan que están siguiendo al Señor, y no se dan cuenta que están siendo engañados por la bestia y están adorando a Satanás verdaderamente.
Para terminar, las características del cuerno pequeño del anticristo hasta lo que hemos estudiado ahora. Número 1, sale del mar o de la cuarta bestia, se levanta entre las 10 naciones de Europa, entre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Número 2, el cuerno pequeño de la nación pequeña sale entre ellos o después de los 10 cuernos, lo que implica que este cuerno pequeño se levanta ¿cuándo? Después del año 476, porque recuerda que el último emperador del lado occidental del Imperio Romano, Rómulo Augusto, lo quitan en el año 476 y después vienen los 10 cuernos y después viene el cuerno pequeño. Significa que el anticristo se levanta después del año 476 y se levanta entre medio de las naciones de Europa. Número 3, esa no lo vimos, pero ya lo habíamos estudiado, pero lo repasamos esta tarde. Las 7 cabezas representan 7 montes. Número 4, arranca o derriba 3 cuernos o reinos de entre los 10 de Europa. Eso fue lo que hablamos, lo vamos a ver esta tarde. Es diferente a los demás reinos. ¿Por qué es diferente? Porque une el Estado y la iglesia. Une los poderes religiosos con los poderes cristianos religiosos con los poderes civiles políticos. Número 6, hablará grandes palabras, grandes cosas, palabras, blasfemias contra Dios. Se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Número 7, le hace guerra a los santos y le fueron entregados en sus manos hasta tiempos, medio tiempo, 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, pero son 1260 años. Vamos a ver la fecha de inicio de ese poder, vamos a ver lo que ocurrió durante los 1260 años y vamos a ver que justo en el mismo año exacto, al final de los 1260 años, se le quita el poder cuando recibe su herida mortal. Pero la profecía dice que se levanta. Número 8, pensó en tratar de cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley de Dios, por eso se le llama el hombre de pecado, de perdición o de iniquidad. Dice 9, echa por tierra o pisotea, ¿qué cosa? El santuario y el plan de salvación. Ese va a ser el enfoque del estudio en esta tarde. Vamos a caminar por el santuario y ver cómo cada uno de esos muebles han sido pisoteados. Número 10, eso no lo vimos ahora, pero lo vamos a ver en esta tarde. Tiene un nombre blasfemo que tiene un número de hombre y su número ¿cuál es? 666. Número 11, recibe una herida mortal de espada que le fue quitado el poder civil. Y el número 12, la herida mortal es sanada, significa que ¿qué? Retoma nuevamente el poder civil para perseguir y atacar al pueblo de Dios. Hermano y hermana, solamente vamos a poder tocar 12 características. La mayoría las voy a pasar bien por encima, les voy a dar la evidencia histórica y bíblica, porque me quiero enfocar en la parte del santuario. Vamos a ponernos en pie, darle gracias al Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo que tuvimos juntos de adorar y honrar tu nombre, glorificar tu nombre, porque eres Dios bueno, grande, maravilloso. Que desde, como dice la Escritura, desde antes de los tiempos, ya tú le revelaste a tu iglesia de las cosas que iban a acontecer para que no nos agarraran por sorpresa, para prepararnos y ayudar a preparar a otros. Gracias, Señor, porque todos estos engaños, como ya hemos visto, la profecía dice que todos los reinos de la tierra, todas las naciones están envueltas en este gran sistema, en este gran engaño de Babilonia. Pero gracias, Señor, porque en tu palabra es donde encontramos la información clara y concisa y precisa, así como la fuerza para poder soportar y perseverar en estos tiempos. Señor, bendice los alimentos que vamos a comer ahora, que no comamos demasiado, Señor, para que no nos quedemos dormidos y podamos regresar a las 4 de la tarde para el estudio que va a ser lleno de poder y de fuerza cuando tú nos reveles todas estas cosas. Gracias, Señor, por la bendición. Llévanos con cuidado y bendice también a los que nos están viendo y los que están escuchando, que puedan también seguir compartiendo con nosotros. Y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.